Hoy en Pasión Deportiva TV se viene la final Ascasubi 9 y repasamos los antecedentes de las 5 definiciones en los últimos años entre Palomeros y Patriotas. Además, te mostramos cómo llegó 9 de julio a esta instancia decisiva. 9 dejó en el camino a un dignísimo Náutico Fitzsimons de Embalse. Tiene una ofensiva que mata. Con una ráfaga del Pulga y de Bruna, el Patriota llegó a la final después de 3 torneos. Ascasubi se tomó venganza. El Palomero, que había sido derrotado por el Deportivo Huracán en la primera parte del año, en la apertura, lo goleó ahora 4-1 en los 90 minutos, 5-1 en el global. Va a jugar nuevamente una final, la 8ª consecutiva en el último tiempo. También hoy todo lo que dejó el cuadrangular por la permanencia en la categoría. Atlético Río tercero se sacó la mochila de encima y solo que hizo en casi todo el clausura, empató. Eso le fue suficiente. Condenó a Independiente de Hernando a jugar el próximo año en la Divisional B. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El gusto enorme de saludarlos. Bienvenidos a Pasión Deportiva TV. Estamos para resumir en una hora toda la acción del fin de semana futbolero en nuestra liga. Me acompaña en la primera parte Federico Bárcena, el pibe del equipo. Fede, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Martín? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo muy tranquilo? Sí, todo muy bien. Bien, porque se viene la parte más linda del campeonato, aunque para llegar a esta final hay que laburar mucho, como lo han hecho los 12 equipos que la van a disputar el próximo día viernes, pero lindo, es una parte linda del año para ver. Pasaron las semifinales, terminó el cuadrangular por la permanencia, ya quedan muy pocos partidos en la temporada 2015 de la Liga Regional Río Tercerense y después de 3 campeonatos se repite la final más tradicional del último tiempo en nuestro fútbol. Atlético Ascasubi y Deportivo 9 de julio. Van a jugar el próximo día viernes, aprovechando el feriado nacional. No está dicho todavía si será a las 4:30, 5, 6 de la tarde, pero va el viernes por la tarde el partido, el primero, entre Atlético Ascasubi y el Deportivo 9 de julio. Y decimos que es la 6ª final. Sí, es un clásico ya. Quiere decir que hubo 5 finales antes. Y en todas estuvieron las cámaras de Pasión Deportiva TV. Como no puede ser de otra manera. ¿Qué le proponemos ahora? Un repaso, los antecedentes. Y vamos a comenzar con este torneo Clausura 2009. Final de ida. Comenzaba ganando el Atlético Ascasubi con gol de Hernán Darío de Vera, 1-0 en el mismísimo estadio Niceto Hortal, porque siempre en las finales jugaron primero en el Hortal y después en el Picahue. Claro, llegaba siempre el Atlético Ascasubi con la ventaja deportiva. Esta jugada que iba a dar el gol de Deportivo 9 de julio. El Tino Ruffinetti con ese remate entonces empataba, reaccionaba el Patriota y llegaba el gol del 2-1 por este cabezazo en contra de Diego Rodríguez, uno de los históricos del Atlético Ascasubi. Parecía que era para 9, pero ya en el segundo tiempo llegaba esta muy buena acción de Leonardo Diesel, el centro y el cabezazo de un ex 9 de julio, Marcos Benítez, para poner el 2-2 y llevar la historia al Mauricio Picahue. Sí, señor, no lo gritaba Benítez al gol por respeto al club donde había estado antes. Y como usted decía, todo se suscitaba ahora allí en la cancha del Atlético Ascasubi. Con el piso muy mojado porque estaba previsto para el viernes, se debió suspender por lluvia, se jugó el sábado, pero le digo, no estaba en condiciones el terreno de juego. Se va a abrir rápidamente con este gol de Rubén Darío Acosta, un histórico de Huracán de Tancacha, que ese año se sumó a las filas del Atlético Ascasubi, ese Atlético Ascasubi que había logrado evitar el descenso con la llegada de los mendocinos, que se salvó de la promoción después de un desempate con Independiente y que lograba de esta manera entonces el título de campeón, el segundo en su historia y el inicio de un ciclo con Ricardo Esar a la cabeza de la dirigencia y en ese caso con Daniel Fonseca como responsable técnico. La alegría, ¿no? Para ese segundo título del Atlético Ascasubi, que vas a saber, uno se imaginaba los hinchas lo que iba a venir después, ¿no? Sin lugar a dudas. Nos vamos a la apertura 2012, un poco el del inicio de la paternidad de Ascasubi sobre 9 de julio, porque en esa primera final ganó 9 y ganó bien, y ganó 2-0 con goles de Juan Bueno y Gustavo Lima. Este es el gol de Juan Chibueno, el centro de Lima y el cabezazo perfecto del ahora delantero del torneo Federal B. Sí, señor, Juan Bueno, uno de los históricos también. Usted nombró históricos de Ascasubi, sin duda Bueno es un histórico 9, marcando el 1-0, y en la segunda etapa iba a llegar el segundo gol de Deportivo 9 de julio. Gustavo Lima, el embalseño, en este caso tomando el rebote, capitalizándolo. 9 conseguía el 2-0
Estaba Norberto Mena también en la conducción técnica. Ya era el Patón Agüero, el entrenador del Atlético Ascasubi. Después llegaba esta jugada en la que iba a perder a uno de los hombres, el Sportivo 9 de Julio, por doble amarilla. La consecuente expulsión de Juan Manuel Thaler. Y la derrota que dejaba el Atlético Ascasubi obligado a dar vuelta a la historia, otra vez en el Mauricio Picagüero y otra vez con esta cara, ¿no? La de Adolfo Rodríguez como encargado de impartir justicia. Exactamente, Adolfo Rodríguez nuevamente en la final de vuelta. Ahí usted lo nombraba Mena, estaba dirigiendo este Sportivo 1 de Julio. Media hora iba a comenzar ganando el Willy Minardi. Córner, cabezazo, gol. 3-0 en el global. ¿Qué decían todos? Ya está. Ya está. 9 se queda con el título. Pero iba a venir la arremetida del Atlético Ascasubi. Esta jugada un poco mordida, llegan para empujarla y poner entonces el 3-1 en la serie, el 1-1 sigue en ese partido. El Fito Petrucci, que en este caso la llevaba, la falta de atrás de Nahuel Villafañe, tarjeta roja, roja directa, dice el árbitro. González que toma la lanza, va hasta el fondo, mete una especie de centro que se va cerrando, se le mete por el segundo palo, gol del Atlético Ascasubi. Ya para llevar la historia a los penales faltaba solo un gol. Y encima Juan Bueno se hacía expulsar. Sí, que claro, por esa trompada de pico. Tontamente se hacía expulsar Juan Bueno. También lo expulsaban a Sebastián Pisteri después por este empujón. Quedaba con 10 Ascasubi, con 9 el Sportivo 9 de Julio. Ya estaba Franco Leiva, el tiro libre, la pelota que en el travesaño. Andaba merodeando por allí el jugador del Atlético Ascasubi para poner el 3-3 en el global. Y en el minuto 49-30 el córner y la aparición de Alex Díaz para una jornada histórica, ¿no? Debe ser la final más recordada de los últimos tiempos en el fútbol regional, sin lugar a dudas. En media hora Ascasubi hizo 4 goles a 9 de julio e hizo posible lo que parecía imposible. Sí, un día histórico, como usted decía. Parecía que se iban a los penales y finalmente lo termina ganando. Vamos ahora al torneo Clausura 2012. Ese mismo año, un par de meses después, con otras caras, porque Juan Moyano era el técnico del Sportivo 9 de Julio. Fue empate sin goles en el Aniceto Hortal, con un par de acciones importantes. Ahí veíamos ese cabezazo de... ese tiro libre de Matías Pítero. Y encima, en el Mauricio Picagüero, iba a comenzar favoreciéndole a 9 de julio. Porque Thaler hacía este tremendo gasto para llegar hasta el área de enfrente, sacudir, batir a Isuardi y poner rápidamente el 1-0. Sí, de pierna izquierda Thaler, ¿no? Una muy buena jugada para poner el 1-0, pero claro, llegaban las acciones del Atlético Ascasubi que lo quedaría empatar, ¿no? Y Pítero había anunciado con ese tiro libre que Castro se lució. Y después de media vuelta volea, gol, empate rápido del Atlético Ascasubi, gol de Matías Pítero para poner de esa manera entonces el 1-1. Pudo haberlo ganado en los 90 minutos el conjunto palomero. Tuvo un par, fundamentalmente Cristian Fernández, pero terminó yéndose la historia a los penales. Otra vez iba a terminar con un jugador menos. Otra vez Adolfo Rodríguez iba a expulsar a un hombre de 9 de julio en una final en Villa Ascasubi, en este caso el Nacho Ramón. Exactamente, los penales entonces que iban a tener como figura a Isuardi. Sí, fácil. 9 erró los 3, o mejor dicho, Isuardi atajó los 3 y Ascasubi convirtió sus 3. El último de Gastón González para la alegría de un Atlético Ascasubi que le ganaba el tercer título mano a mano al Sportivo 9 de julio, pero iban a seguir viéndose la cara porque el campeonato siguiente lo mismo, ¿no? La historia lo volvió a enfrentar. Exactamente, hablamos de la apertura 2013, entonces Gastón Monzón, el árbitro de aquella primera final en el Aniceto Hortal. Sí, y con Pato del Río como técnico del Atlético Ascasubi, y en este caso la acción en la que termina 9 de julio convirtiendo, allí con gol de El Tano Almarante, pero anulada por el árbitro. Después llegaba esta jugada en la que Jonathan Acosta hace todo bien, la mete atrás, se cae Cristian Fernández, se lamenta el Pato del Río. Parecía todo encaminado sin lugar a dudas al 0-0 en ese primer partido. Gran respuesta de Emiliano Garay, pero acá se resbala Almarante, llega Ortiz hasta el fondo, fíjense, mete el pase al medio, no puede primero Pítaro, pero sí puede Fernández, que venía de atrás Amaya, que venía de atrás para poner el 1-0. Exactamente, 1-0 de visitante, marcaba la ventaja entonces. Mira ahí cómo le rebotaba el Marante, ¿no? ¿Cuánto recordarán estas imágenes? Con dolor mucho, ¿no? Los hinchas de 9, llegaba entonces la jugada por la izquierda y aparecía entonces Amaya, ¿sí? Para poner entonces el 1-0. Recuerdo que en el comentario de ese partido dije alarmante lo de Almarante, pero bueno, son errores que le suele pasar, ¿no? 1-0, ventaja para Ascasubi, ya un dominio psicológico del palomero sobre 9 de julio, tarde muy fría de domingo. Y el Johnny Acosta con esta definición perfecta también tempranamente para ya simplificar las cosas en favor del palomero, ¿no? Exactamente, la alegría entonces
en el banco del Atlético Ascasuy, y en este caso se retiraba uno de los jugadores de 9 lesionados. Juan Bueno, y después llegaba esta jugada. Acosta que le quería meter al medio, Braida que quería cerrar, gol en contra, abrazo del Río con el doctor Jorge. Primer título como técnico en cancha para el Pato, que había ganado con 9-1, pero a través del Tribunal de Disciplina. Trofeo que levantaba arriba Matías Peter, y 4-0 el historial de finales entre el Palomero y el Patriota. Lucas Mengo en el banco de 9, pero no iba a cambiar demasiado. Exactamente, este es el torneo clausura 2013. Vemos esta jugada, penal entonces. Sí, pero dice que no, el árbitro del partido no se lo cobra. Fue 0-0 ese primer partido. Poquito más 9 a la hora de la posesión de la pelota. Del Río lamentándose, pero todos otra vez se resolvía en el Mauricio Picao. Era Fabián... Gustavo Farías. Gustavo Farías, el árbitro de aquel partido, donde este Atlético Ascasuy recibía una vez más en su cancha, como ha sido siempre, sin estas definiciones, al Sportivo 9 de Julio. Jugada rápida, centro que iba a llover al área que defendía Iván Castro, y un poco se manchaba esa jugada ahí, pero finalmente le iban a terminar definiendo y marcando la diferencia. El Nico Torre, en este caso, la aparición con un remate cruzado para poner el 1-0, para festejarlo mucho. Del Río así lo festejaba también. Un partido donde 9 se vio superado, un partido en un momento de 9 de julio donde por ahí había gente inexperta en la dirigencia del Club Patriota, y eso me parece que también se trasladó con nerviosismo a la cancha. Arce se va a ir expulsado, va a haber varias expulsiones, en este caso por un codazo. El enganche del Sportivo 9 de Julio, fíjate, es una pampada para atrás, ¿no? Evidente, sí, el codazo, y mire eso, ¿no? Sí, de todos modos se lo lleva al Tucu Bolea también, que allí agrede a un jugador del Sportivo 9 de Julio. Rufinetti como loco. Y también se iba a ir expulsado para quedar los dos con 10. Farías habla con el asistente Rodríguez y los dos quedaban con 10 en ese momento del partido. Recordamos que ya ganaba Ascasuy 1-0. Había incidentes también en el sector de las tribunas, a tal punto que tuvieron que cerrar el buffet del local. Pero Ascasuy seguía yendo con Acosta y esta jugada. ¿Hay penal ahí? Pero bueno, así lo entendió el árbitro del partido, lo cobró. Le tira una piedra a Farías, le pega en la cabeza, está detenido varios minutos. Cuando se reanuda, Isuardi convierte el segundo tanto y liquida la historia. Sí, y usted hablaba de los históricos, ¿no? Isuardi ha estado siempre presente en los últimos tiempos. Mire del Río ahí, ¿no? Como si fuese un hincha más, festejando el segundo gol que le daba la ventaja al Atlético Ascasuy. Llegaría esta jugada de Sportivo 9 de Julio, que increíblemente pasa rozando el palo. No podía marcar, sí, el delantero del Patriota. Y Rufinetti que le mete esa trompada a Matías Peter, el árbitro que lo ve, se va expulsado también Rufinetti. Imágenes recordadas esta, porque cuando al irse expulsado Rufinetti hace este desagradable gesto para la tribuna del Atlético Ascasuy. Y bueno, una final más que le gana, la última, las 5, se las ganó todas el Atlético Ascasuy al Sportivo 9 de Julio. Esta será la sexta, será la chance, ¿por qué no?, para el Patriota de buscar revancha, ¿no? Será lo que ha pasado siempre, que el local finalmente es quien se queda con el campeonato. Lo sabremos. Sí, es la primera vez entonces que se va a resolver la historia en el Estadio Niceto Horta. La gente es otra, digo, los planteles están renovados. Ascasuy está muy firme en la cuestión defensiva. Sí. El 9 de julio está muy picante en la función de ataque. Sí. Se enfrenta la mejor delantera contra la mejor defensa y habrá que ver quién gana la pulseada. Sí, me parece que va a ser más que todo un duelo de técnicos. Si veremos quien plantee la mejor estrategia será quien finalmente levante el trofeo de campeón en apenas 2 semanas. Estuvimos en cada una de esas finales y los queríamos mostrar y recordar, ¿no? Estas fueron las 5 finales entre Ascasuy y 9. Ojalá que se dé un buen evento deportivo independientemente de quién salga victorioso. ¿Por qué llegaron a la final? Se lo mostramos después de la pausa. Nos metemos de lleno ya sí en la acción inmediata, la del fin de semana, la de las semifinales de clausura. En el próximo bloque de nuestro programa comenzamos a ver la acción de las semifinales. La gran victoria de 9, 9ª consecutiva. Auspicia este programa Municipalidad de Río Tercero. Río Tercero, la ciudad de todos. Los jugadores, el árbitro y estos cientos de hinchas se sienten locales cuando compran en cualquiera de las sucursales de Trabuco. Trabuco, tecnología y confort a su alcance. Trabuco, Río Tercero, Hernando y Santa Rosa de Calamuchita.
nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te lleve. Citroën Creative Technology. Expreso Dileta SRL. Cargas generales, paqueterío, comisiones, contrarreembolsos, trámites administrativos desde y hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Expreso Dileta. 35 años junto a la industria y el comercio de Río Tercero y zona de influencia. Masider, materiales siderúrgicos, chapas negras y galvanizadas, lisas, chapas sinusoidales y trapezoidales, sin calum y prepintadas, alambres, caños, planchuelas y todos los hierros para la construcción. Masider, materiales siderúrgicos. La teléfono 423-375. Masider, materiales siderúrgicos. PS Indumentaria, la indumentaria de los líderes, la camiseta de tu club preferido, camperas, mochilas, buzos, conjuntos deportivos. PS Indumentaria, de Río Tercero al mundo, Bolívar 560. Maximum Cycle and Gym. Cycle, el método que renovó el entrenamiento en bicicletas indoor, mejora el rendimiento cardiovascular, aumenta la capacidad aeróbica, entrenamiento especial. Acercate y conoce nuestros programas Gym para que disfrutes el ejercicio en un lugar diferente. Maximum, animate a probar en Sabio y Esperanza. En Río Tercero hay un lugar donde encontrarse todo. Kiosco B&J. Golosinas, bebidas, gaseosas, telecabinas. Kiosco B&J. En Avenida Pío X, 115. La mayor variedad en ropa y calzado deportiva la encontrás en Nelson Calzados. Vení a nuestro local y llévate lo que quieras con los mejores precios. Nelson Calzados e Indumentaria en Jorge Cafrune 550, Barrio Cabero. Panadería La Esperanza. Todo lo que te puedas imaginar en panificación artesanal lo encontrás aquí. Pedidos especiales, con los mejores precios y esmerada atención. Panadería La Esperanza, en España 350, teléfono 413-396. Ahora también Panadería La Esperanza 2, en San Martín 175. Mica, tienda de insumos de billutería. Un lugar donde podés encontrar de todo para explorar tu propia creatividad, diseñando tus propios accesorios para que luzcas a la moda. En Mica vas a encontrar dijes, cadenas, piedras, cristales, mercería, hilos e infinidades de complementos para decorar tu casa. Tienda de insumos Mica, en el mismo lugar de siempre, Capandegui 173. ¿Querés comer las más ricas pastas caseras? Fábrica de pastas frescas Belgrano. Ravioles, sorrentinos, canelones, tallarines, lasañas, ñoquis, discos de empanadas. Pastas frescas Belgrano. En Sarmiento 482. Más de 40 años junto a sus clientes. 9 de julio es sin dudas el equipo con mejor rendimiento en este campeonato y así lo ejemplifica esa racha de 9 victorias consecutivas con la que llega a la final, ¿no? Le ganó a Náutico Fitzsimons otra vez con una ráfaga. En 4 minutos hizo 2 goles y eso fue suficiente. Sí, está muy dulce el equipo Sportivo 9 de julio. Es un equipo que es, a la hora de atacar, muy incisivo y defensivamente también se plantea bien los partidos y eso ha hecho que sea el mejor en la etapa clasificatoria y que esté, por supuesto, en una nueva final. Sí, vamos allá a observar imágenes de lo que fue de viernes a la noche. Llamativo poco público, ¿eh? Llamativo poco público en cancha nueva. Habrá habido 150, 200 personas para una semifinal. Un marco de público bastante pobre. Nueva había ganado 1-0 con gol de Mauricio Craco en el partido de ida sobre el final. Y eso le daba ventaja y obligaba a Náutico a buscar desde temprano en el área de enfrente un Fitzsimons que pudo contar finalmente con Carlos Gamboa, que cumplió sus 5 fechas de suspensión. Exactamente, ya vemos entonces la primera jugada, este córner, este cabezazo que controlaba
Garay, ¿no? Iba a arrancar bueno con todo, o mejor dicho 9 con todo, y Bruna iba a ser una de las piezas claves. Ahí vemos este pase hacia atrás, no llegaba por muy poquito Mauricio Craco. Después se golpeaba un jugador de Náutico Fitzsimons, iba a estar mucho tiempo detenido. Claro, sí. El arranque del partido, lo que le fue cortando ritmo, me parece, al juego, ¿no? Sí, no corría mucho la pelota, no, más bien se hacía muy cortado el partido y también estaba presente el viento, ¿no? En la jornada de viernes por la noche. Va a tener esta chance el Náutico Fitzsimons de embalse, le queda a Jiménez que no logra conectar, pasa de largo. Después, esta acción en la que Monzón corta, porque había falta de un jugador de 9 de julio, pero le quedaba para el la ventaja y le corta el ataque, cuestión que Lima también protestó mucho. Y a los 26 minutos llega esta jugada, a los 28 minutos llega esta jugada, fíjate la que hace Bruna, ¿no? La pelea, la lleva, se abre espacio, tira la diagonal, mete el pase al segundo palo, estaba por allí Mauricio Craco solo, muy fácil. 9 de julio se iluminó en a los 28 minutos, ponía el 1-0 en el partido y el 2-0 en el global. Un Craco que la toca y es gol. Sí, que está siempre ubicado en ese lugar, ¿no? Donde tiene que estar, dentro del área. Ha tenido un campeonato bárbaro, pero claro, el autor de la jugada es un gran Juan Bruna, que claro, mete el centro en medio y Craco solamente la tiene que empujar. Hablábamos en la transmisión de autor intelectual Bruna, autor material Craco, claro, ¿no? Para ese gol del 1-0. Y allí Fitzsimons se llenó de dudas. Si 9 comenzó con todo, gran partido de Ruffinetti. En este caso pasa el ataque, viene Lancetti, lo baja, se gana una tarjeta amarilla. De ese tiro libre va a llegar el gol de Mario Arce. Todo eso en 4 minutos. Control del arquero y 30 segundos después de ese tiro libre llega el segundo tanto del partido. Ahí la vemos a la jugada otra vez, ¿no? Va hasta el fondo, el centro, y el cabezazo de Juan Bruna para poner el 2-0. Qué problemas que tenía en ese rincón de la defensa el Náutico Fitzsimons, ¿no? Los 2 goles de 9 llegan con centros al palo más lejano, ¿no? En este caso era Bruna quien llegaba por aquel sector. El centro del punto mío, perfecto. Pero también salta muy solo Bruna, solamente para empujarla y poner entonces el 2-0, lo que era sumado al gol que había conseguido allí en la jaula del Canario Embalseño, un 3-0 en el global y ya prácticamente la serie liquidada. Y acá no había falta contra Albornoz, es inexistente, pero cobran una supuesta posición adelantada. Imposible de definir porque la cámara por supuesto no toma en el momento en que sale la pelota. Reacciona Fitzsimons, va a tener un par de situaciones, un par de acciones. Llega este remate el Checho Torre de muy buen primer tiempo que termina dando en el poste. Fitzsimons coqueteaba a esa altura con el descuento y lo va a conseguir 2 minutos después. Exactamente, qué remate, ¿no? Que da en el palo. Me parece que no podía llegar, pero... Sí, el centro del cabezazo de Diego Barroso y la acción para el descuento del 2-1. Me parece que duda ahí en salir o no salir al horno. Vemos la pelota que llega, el arquero que amaga, pero luego se queda y ahí ya no le da tiempo para volver a este buen arquero que tiene el Sportivo 9 de julio, el cual ha ocupado un puesto difícil, ¿sí? Que es el arco del Patriota luego de la gran era Castro. Y Jiménez que busca una vez, Jiménez que busca otra vez, remata a colocar. Fue después de la ráfaga de 9, fueron 10 minutos en los que manejó Fitzsimons el partido, hizo un gol, le anularon uno, tuvo 1 o 2 situaciones más, hasta que en el segundo tiempo apareció cierto aplomo de 9 para jugar, que tiene esta versión 2015 del equipo de Norberto Mena, y es como que el segundo tiempo pasó sin grandes sobresaltos. Claro, es saber cerrar los partidos, ¿no? Saber tener el control del balón, defender lo más lejos de su arco posible y cuando queda un espacio llegar y con jugadas de peligro como esta donde no le pueden empujar. Sí, estuvo mucho más cerca 9 de un tercer gol que Fitzsimons del empate, salvo una clarísima que después vamos a ver de Gamboa. Recordamos que allí la distancia en el global eran de 2 goles, ¿no? En el partido era solo de 1, 9 estuvo tranquilo, no corrió nunca riesgo e insisto, llegó con mayor frecuencia. Exactamente, ahí vemos ese remate desde lejos y otra pelota más que llegaba al área. Mire, le cuesta el control, no puede definir el jugador de Sportivo 9 de julio, que si no me equivoco era Arce. Bueno, y todas situaciones, fichemos que tenía estos desacoples que casi le cuestan caro. Un par de remates de media distancia, solo generaba el Náutico Fitzsimons en esos primeros 20 minutos. Después hay una meseta de partido, recién a los 30 llega esta jugada clarísima. Muy bien Francisco Molina, llega hasta el fondo, quiere rematarlo, tapa, le queda a Gamboa, hacelo Gamboa. Ay, Gamboa. Disparo fallido del ex 9 de julio. Ay, Gamboa, mira. Le pega con el palo. Pasa cerca el palo igual, pero no le puede agarrar de lleno, ¿no? Un empate ahí hubiese puesto Fitzsimons a solo un gol en el global y hubiese cambiado la situación. Porque ¿no? Faltaban 10, 15 minutos, ¿cuánto faltaba? Sí, faltaba muy poco. Después ya 9 tuvo un par de acciones también, va a tener uno el Patriota que pudo significar el tercer gol, que es esta. Sí, fíjese, Mario Arce, la que hace. Se para ahí, engancha uno, la toca al medio, le dice Bruno, toma y hacelo vos.
remata y termina sacándola sobre la línea. Suena de un partido con amigos, eso, ¿no? Cuando uno va a jugar, le dice, tomá, hacelo. Para mí no se lo espera, no espera Bruno que le dé la pelota, ¿no? Porque ahí, cuando quiere controlar, luego remata, ya estaban liquidados los hombres del Náutico, pero igual la pueden despejar y después Garay, bueno, intenta quedarse con la pelota. Se terminó el partido con alguna acción más de 9 de julio, como este remate de Zenón. Ganó sin sobresaltos la serie. El conjunto patriota se va a un dignísimo Náutico Fitzsimons, que hizo una muy buena campaña. Monzón pidió la pelota, le bajó la persiana. 9 de julio vuelve a jugar la final después de 3 campeonatos. Intentará ganar, ¿no? Cuestión que no consigue desde aquella apertura 2011. Mientras que en el otro rincón... No se nos dio, pero contento por el grupo, por el equipo y por el campeonato que hicimos. Bien, van a ser un año por lo menos demasiado con optimismo para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que contento. Bien loco. Bien. Contento por el año y por los chicos y el campeonato que hicimos. Bueno, ahora descansar y ya pensar lo que se viene el año que viene, ¿verdad? Sí, bueno, ahora desgraciadamente descansar, uno quería jugar en el final, pero bueno, se llegó hasta acá y tenemos que descansar nada más. ¿Digno rival del 9? Sí, yo creo que allá nos merecimos ganar nosotros y acá le hicimos un partidazo, pero bueno, los goles se hacen y ellos hicieron 3, nosotros hicimos 1 y pasan ellos. Sí, es muy digno de los pibes, la verdad que uno se emociona cuando gana, cuando sale campeón o cuando pasa y me emocioné un poquito por la emoción de estos pibes al final, la mayoría ahí llorando. Fueron dignos, perdimos contra un equipo que hoy fue mejor, que tuvo la pelota, que generó 2 muy buenas jugadas en el gol y convirtieron, entonces bueno, después hizo todo muy cuesta arriba y nada que decir, creo que pasó bien y Fitzsimons fue digno. O sea que el balance es positivo. Sí, absolutamente, absolutamente. Lo que nos pidieron que hiciéramos, que era no pelear el descenso y hacer recambio, lo hicimos. Creo que hoy nos quedamos un poco sin nasta al final, pero nos quedamos sin gente, o sea, todos pibes muy chicos los recambios, vos tenés que recordar al Nacat, los 3 chicos el más fuerte, Thiago Medina que se quebró la muñeca, el 4 que se lesionó otros días. Entonces bueno, en un plantel corto es mucha gente, pero está todo bien. La verdad que un año cerramos con los chicos y para uno un año bárbaro. Yo creo que fue un partido luchado, creo que allá sobre todo fue un partido parejo y hoy en el primer tiempo hicimos 2 goles rápidos que nos sirvieron para marcar rápido la tendencia y después si bien descontaron, pero creo que nunca sufrimos el resultado, creo que siempre 9 estuvo bien el frente del resultado. Tiene jugadores muy buenos, bueno, por suerte logramos pasar a la final, que es lo que queríamos. Bueno, se viene Escazú ahora. Se viene el vida. Lo bueno es que definimos local, así que vamos a ver. A ver qué pasa, si se corta esa racha, ¿no? Ojalá, eso esperemos. Positivo al 100% porque el objetivo era pasar la semifinal para estar en la final, así que muy contento por el objetivo logrado y bueno, y a la vez también traer a la reflexión por el tema de cuando arrancamos, porque por ahí un proyecto donde hubo un recambio muy grande, se han ido muchos jugadores referentes y por ahí en principio de año costaba para traer un jugador a 9 de julio, costaba porque nadie creía de que esta iba a ser la realidad. Pero bueno, uno confía mucho en el trabajo de uno personalmente, también con todo lo que hacemos con el cuerpo técnico. Y bueno, la verdad que muy contento, felicitar a los jugadores porque venimos haciendo una excelente campaña. Falta todavía, el primer objetivo está cumplido, falta ahí el segundo objetivo que es el principal, así que vamos a trabajar para eso, ¿no? Hablar de Atlético Escazú y hace mucho ruido el 9, ¿no? No, tranquilo, los conocemos mucho, sabemos que es una final, pero bueno, simplemente ahora, como te digo, yo hoy estoy disfrutando de estar en la final, que es algo muy ansiado, que uno cuando arrancó este proyecto siempre tiene ese fueguito sagrado para poder llegar a la final, hoy disfrutándolo, ya a partir del lunes ya vamos a analizar lo que es Escazú y lo que pero yo pienso al 100% el 9 de julio, porque nosotros estando bien nos salen bien las cosas, ¿no?
El retraso de Ruffinetti de la línea media a la defensa, más la incorporación de Martín Braida, le dio al fondo de 9 de julio una garantía que por allí antes no tenía, si bien sigue con desacoples, me parece que son propios de la falta de equilibrio de un equipo que piensa mucho más adelante o en la ofensiva que en defensa, ¿no? Claro, sí, seguramente, porque de momento 9 de julio te juega con Craco, con Bruna y Ríos, y a eso le suma Arce. Sí, sí. Entonces queda un equipo muy desbalanceado, defensa-ataque. Sí, Zenón te digo que más de característica ofensiva. Exactamente, Zenón, hubo técnicos deportivos 9 de julio que lo usaban más para atacar que para defender, pero bueno, Mena ha sabido encontrar ese equilibrio que hace que 9 esté donde esté y de la manera que ha llegado, ¿no? Marcando muchos goles en muchos partidos y no sufriendo tanto para cerrar los partidos. Y recibió 8 en los últimos 9, no tiene un promedio en la última parte. En estos 9 partidos que ganó de forma seguida, inferior al gol recibido por juego, cuestión que me parece que habla que si bien tiene que mejorar cosas en defensa, viene creciendo. Y lo decíamos recién, Fitzsimons, felicitaciones al Pato del Río, gran laburo, ha promocionado juveniles, se arregló con lo que tiene, sin refuerzos. Jugó los cuartos de final en el Apertura, dio el batacazo en Berrotarán en el Clausura, llegó a las semifinales, no pudo hacer mucho ante 9, pero fue digno y estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, con dos históricos, ¿no? Como Lima y el Nakata Pereira, sumándole, como usted decía, muchos jóvenes que llegaron desde abajo y ha hecho una buena campaña del Río. Una lástima lo de Pereira, lo decíamos la semana pasada, que no haya podido jugar esta semi de vuelta, pero bueno, es un digno rival este Náutico Fitzsimons, el cuarto mejor equipo de la temporada que abandona el campeonato en esta semi. Ya venimos con Ascayú Huracán, más semifinales de la liga. La otra semifinal fue para Atlético Ascayubi con goleada ante el Deportivo Huracán de Tancacha. ¿Estás organizando una fiesta y querés quedar bien con tus invitados? Comprá productos Fede. Maní tostado, repelado, saborizados, artesanales, palitos salados y saborizados, chisitos, papas fritas, tutucas. Productos artesanales Fede, garantía de sabor. Garibaldi 255, teléfono 427-331. Estación de servicio YPF Barale lo invita a visitar su service Compra, moderna y amplia infraestructura, ambiente calefaccionado. Servicompras YPF Barale, Avenida Sabio 2000, teléfono 424-347. Match Point Sport, las mejores marcas: Adidas, Nike, Reebok, Topper, Diadora, Bábola, indumentaria, accesorios y calzado deportivo original. Match Point Sport, en Avenida Sabio 1417, frente al Club Casino. Me voy, aprovechemos que mañana me voy. En Microagro, Ferretería Agroindustrial, tenés insuperables ofertas. Motosierra Gama, 45 centímetros cúbicos, espada de 45 centímetros, 2.400 pesos. Motosierra Forest Garden espada de 45 centímetros, 2.200 pesos. Taladro 600 watts Gladiator, 460 pesos. Amoladora 800 watts Gladiator, 480 pesos. Microagro, Ferretería Agroindustrial, en Mañasco y Belgrano. Carnicería Walsil, de Walter y Silvia, atendido por sus propios dueños. Carne de ternera, novillito, pollo, cerdo, elaboración propia, chorizos puro de cerdo, morcillas, salchichas, salame. Carnicería Walsil, la mejor calidad y los mejores precios. En Alem 1769, teléfono 642-335. Reparaciones Vega, especialidad en bicapa, cabina presurizada, enderezado de chasis, moderno y único banco de estirado para chasis de camiones y utilitarios. Taller Vega, San Lorenzo y Juncal, San Lorenzo 232, Barrio Acuña. Llámenos al 410-238 o al celular 1568-9015. Cambiado mis días. Sumamos a la mesa de trabajo a Diego Gutiérrez para hablar de estas semifinales entre Atlético Ascayú y Deportivo Huracán. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches.
¿Cómo le va, Martín? Muy buenas noches, los saludo, le doy la mano. Sí. ¿Cómo que responde? Se vengó Atlético Ascazú. ¿Y de qué manera, no? 4-1 goleó al Deportivo Huracán de Tancacha, no le había podido ganar en todo el año, en los 2 duelos de estas semifinales lo venció, lo superó, y bueno, en este caso largamente, con una ráfaga en los primeros 10 minutos que fue suficiente para liquidar y volcar la historia a su favor, ¿no? Sí, parece que se despertó la bestia. Sí, sin duda, es un equipo muy sólido en defensa con este Atlético Ascazú y que desnudó falencias no conocidas en el fondo del Deportivo Huracán, un equipo también sólido con una defensa que recibió muy pocos goles, pero que extrañó horrores a Damián Fernández, ¿no? Uno de los líderes que no estuvo presente. Uno de los estandartes en el fondo de Huracán realmente. Aquí vemos el ingreso de los equipos, el Pipo Acoto, la terna arbitral, para una noche que iba a ser olvidable para Huracán. En Ascasubi estuvo Emir Ezar en su vuelta en el fondo, no así Ezequiel Fernández, que ocupó un lugar en el banco de suplentes, y este señor Martín González, que dejará de ser el técnico del Deportivo Huracán de Tancacha porque se va a la dirigencia, también la subcomisión de fútbol encabezada por Jorge Carinzi, ¿no? Que se va a tomar un tiempo al menos sin estar trabajando en el club. Arranca de esta manera, la tira larga allí Andrés Sena, llega Leandro Ortiz, hace toda la jugada, mete el pase al medio, aparece Matías Pítaro, 2 minutos, 15 segundos habían pasado nada más del inicio del partido, y el gol de ventaja que tenía Ascasubi en la ida lo aumenta ahora con esta aparición del Cabezón Pítaro, primer gol en el clausura para el Almafuerte. Bueno, apareciendo entonces el baluarte más importante que tiene Atlético Ascasubi en toda su plenitud en esta etapa definitoria. Gran jugada de Ortiz, una gran guapeada y después bien atento a la hora de abrir la pelota y poder habilitar a Peter. Si ese fue un golpe para el Deportivo Huracán, imagínense esta jugada, el centro de Alexis Bolea, el que estaba en función de ataque, marcando también cómo Atlético Ascasubi dominaba psicológicamente el partido en el arranque, era Gastón González. El centro, la aparición sola por el segundo palo de Leandro Ortiz. Todos se quedaron pidiendo posición adelantada, pero no había posición adelantada del ex Atlético Río Tercero, Vecinos y Agrario, entre otros, para convertir el segundo gol antes de los 10 minutos, llevar la ventaja 3 y para mi gusto liquidar el partido. Sí, 2 golpes muy duros, los dos al mentón del Huracán de Tancacha, que no le iban a dar reacción, ¿no? Levantar 3 goles y tan rápido así, ¿no? De esa manera le iba a permitir al Atlético Ascasubi proponer otro partido. Sí, encima seguía yendo, seguía buscando, no es que se quedaba allí. En este caso, la buena corrida de Leandro Ortiz, que jugó un muy buen partido. El córner de Jonathan Acosta, el despeje fallido, le quedaba a González por el segundo palo, el remate por encima del travesaño. Todas aproximaciones de un Atlético Ascasubi, un mediocampo Huracán que no filtraba y un fondo que no estaba firme definitivamente. Fíjate acá, estuvo al caer por tercera vez la valla de Castro, ¿no? Y sí, González que pedía que reaccionara. Claro, eso, no encontraba la reacción, estaba como perdido Huracán, no podía salir, no le podía quitar la pelota al Atlético Ascasubi. Recién acá, a los 16 minutos, y a través de este remate de Franco Carranza que logra controlar en 2 tiempos Ezequiel Isuardi, iba a llegar por primera vez al arco el Deportivo Huracán de Tancacha. Pero cuando Ascasubi estaba en función de ataque, generaba. Y Pítaro en este caso le metía al medio, y Acosta, que estaba allí cerca, giraba. El remate con el arco de frente de Boaglio terminaba rebotando en Sena, que estaba parado delante de Castro. La sacaba barata en esos minutos con el 2-0 solamente, porque Atlético Ascasubi había tomado la posta y lo llevaba contra su arco, más allá de que después empezó a respirar un poco más Huracán, ¿no? Ahora dígame si no es una cuestión también de revancha la de Atlético Ascasubi. Acá para ir en Perú me parece que no lo hay, que se termina enganchando solo Ramondelli con Boaglio. Digo, sí, por el sentido de que en otro momento Ascasubi te hace 1 o 2 goles y regula. Y acá es como que lo quería despedazar Huracán. La bronca de la final perdida en la apertura estaba más que clara, ¿no? Exactamente, ahí vemos, ¿no? Cómo estaba la defensa de Huracán, esa salida en falso, que después obliga a Castro a despejar rápidamente, y Atlético Ascasubi iba, y es lo que marcas vos, ¿no? Con una voracidad tremenda, queriendo marcar más goles y llevando contra su arco a la Huracán de Tancacha. Y se lucía, digo, porque hubo hasta acciones individuales muy importantes. Acá sale Castro, no sé hasta dónde, le recuperan la pelota y el Nico Torre le comete la infracción. Castro, me parece que se salva de la roja, le muestra una tarjeta amarilla el árbitro del partido. Con el 3-0 en la serie fue amarilla. Si la historia hubiera sido diferente, me parece que estamos hablando de una expulsión del flaco.
Exactamente, última intervención en el primer tiempo de Castro, se venían modificaciones en Huracán ya en el comienzo del encuentro. 2 y temprano, el ingreso del Pitu Rosso en lugar de Quevedo y de Pablo Perulero en lugar de Maxi Ferreira, línea de 3 en el fondo y la posibilidad concreta de buscar un nuevo punta para hacer 3 goles en 45 minutos, algo que parecía muy difícil porque había sido Ascasubi el que estuvo más cerca en los primeros 45, ¿no? Sí, iba a intentar, ¿no? Martín González lograr la hazaña que logró Atlético Ascasubi en esa misma cancha, pero muy difícil de repetir, ¿no? Por el resto de los equipos, una hazaña muy importante como fue aquel partido con 9 de julio, ¿no? Y fíjate que son todas llegadas de Ascasubi y todos remates o balas que picaban cerca, como se dice, porque buscaba, porque quería el conjunto palomero, en este caso volea que llega hasta el fondo. No es bueno el rechazo de Marco Juárez, estaban muy contenidos, muy nerviosos, muy desconcentrados los defensores de Huracán. Y comienza a mover el Pipo, el banco también, ingresa Pinea en lugar de Leandro Ortiz. Ahora, es muy difícil ir a buscar el partido contra el Atlético Ascasubi cuando el equipo te ataca tanto, ¿no? Y acá llega el gol, otra vez, producto de un error de Huracán, más allá de que lo merecía desde antes por acciones propias el Atlético Ascasubi. Fíjate, el centro, el cabezazo de Brogo Reconin, quiere rechazar Sena, le rebota a Gastón González y se convierte en el tercer tanto del partido. Martín González no lo podía creer. No, increíble ya liquidada, ¿no? La serie vos lo habías marcado en el primer tiempo, ¿no? Después del segundo gol en el partido, me parece que Huracán no se pudo recuperar totalmente e intentó de alguna forma, pero ya lo tenía maniatado el Atlético Ascasubi. Sí, está claro, y van a llegar algunas de las jugadas, de las situaciones. Que no terminen siendo muy claras. No, y por ahí sí Ascasubi, que por ahí intentaba con algún otro remate, fíjate no termina dando en el travesaño, le queda el rebote a Matías Pítaro, balinazo de Pítaro, respuesta de Castro, y González seguía tomando agua como para pasar el mal trago, ¿no? Exactamente, para no atragantarse con la cantidad de goles que estaba recibiendo su equipo. Aquí vemos el remate nuevamente, la pelota que da en el travesaño. Pítaro le queda otra vez de frente al arco, sin embargo no puede conectar a los 3 palos. Y más del Deportivo Huracán de Tancachi, en este caso el Pachanito Gutiérrez con Ramón Deli, va allí y se cae solo. Vea la repetición y no me va a decir que no. El jugador de Huracán se cae solo y el árbitro cobra, o compra mejor dicho, y cobra penal. A ver, va a buscar Gutiérrez, muy buena, qué actor, qué actor. El pie derecho choca con el pie. Que lo venga a ver Pachano para Smile, porque me parece que... Pero Pachano estaba en la cancha, al menos Gutiérrez. Y va Castro, con ese remate penal, ponía el 1-3, tarde, ya 40 minutos del segundo tiempo, gol, como se dice, del honor para el Deportivo Huracán. El árbitro fue Franco Rodríguez. Acá me pregunto Fede Barcel, ¿quién era el árbitro? Franco Rodríguez. Muy bien, iba a tener tiempo para alguno más el Atlético Ascasubi para intentar estirar la ventaja. Y devolución de Gentiles. Sí. Este fue un poquito más penal que el otro, pero me parece que Rodríguez, me mandé una allá y tengo que terminar de cobrar acá. Fíjate que pasa en ataque, se deja caer el jugador de Ascasubi, cobra penal y Suárez dice, vos me hiciste un gol, yo también te quiero hacer un gol, Castro. ¿Hizo el curso con Ceballos, Rodríguez? Tiro libre entonces, tiro penal de Isuardi y también devolución de gentilezas para con el flaco Castro, convirtiéndole y ya cerrando cifras definitivas. 4-1 el partido, 5-1 el global, va a llegar una acción más en favor del Atlético Ascasubi, casi es el quinto gol, pero bueno, reacciona a tiempo Castro, el árbitro que le baja la persiana, Ascasubi, finalista por 8ª vez consecutiva de un torneo de liga. Sí, porque esos 10 minutos en un partido muy cerrado y que se juegan un montón de cosas, no pudimos hacer pie y eso nos costó un poco después del partido. Prácticamente el vestuario lo arrancaron perdiendo y encima de los 10 minutos ya estaban 2 abajo, ¿no? Sí, son partidos que se dan, son partidos que naturalmente se van dando por el hecho de que en este caso Ascasubi hizo mejor las cosas, principalmente en el primer tiempo, y eso marcó la diferencia. Marcó una diferencia que se hizo insurmontable porque prácticamente ya con el 3-0 sentenció la serie. Usted en el segundo tiempo me dio la sensación que no tuvieron ninguna clara. En el primer tiempo podrían haber estado 2-2, si se quiere. Tuvieron 2 claritas, pero en el segundo tiempo me parece que no llegaron nunca. Sí, carecimos de fútbol, o principalmente de asociaciones en la mitad de la cancha, que es uno de los puntos más débiles. Pero como siempre digo, cuando el resultado es favorable, el mérito de los jugadores. Y en este caso que el resultado es negativo, el único responsable es el entrenador, y en ese caso yo que conduzco este grupo,
Pero no deja de ser, Martín, una buena campaña. Han llegado a una semifinal, son los últimos campeones de la liga, no es poca cosa. Sí, esto es lo que tiene el fútbol. Hace 4 meses nosotros pudimos dar la vuelta olímpica en este lugar y hoy son un buen mérito de Villa Escazú porque nos ganaron bien, por eso van mis felicitaciones a ellos que lograron, o mejor dicho, buscaron el partido de otra manera y lo pudieron resolver rápidamente. Entonces creo que hoy por hoy es meritorio el trabajo de ellos. La final, 8 finales seguidas, no cualquiera va a conseguir eso en este último tiempo y bueno, muy contento. Muy contento y por lo que pinta hasta ahora le tocaría 9. ¿Te dice algo? No, si bien cualquiera que los tocara va a ser rivales muy difícil, por algo está en la final. 9 de julio viene jugando muy bien, hace un tiempo ya que está muy bien el equipo, también ellos, pero bueno, acá son ya finales, partidos ya decisivo, esperemos nosotros recuperar a algunos que están con alguna molestia y llegar de la mejor forma a la final y que seguramente va a ser muy linda. Sí, van a ser seguramente como toda final atractiva y a jugar con diente apretado, pero te traigo de vuelta el partido. El primer tiempo en 10 minutos ya prácticamente lo tenían liquidado, tenían 2-0. Sí, por eso te decía que la verdad que los chicos ya del calentamiento estaban muy concentrados, muy metidos para liquidar la serie, que querían ganarla, pero más allá de ganar la serie, querían ganarla en la cancha y decir sacar una buena ventaja para estar todos tranquilos y bueno, se demostró en los primeros 25 minutos, la verdad que fueron muy buenos lo que hicieron, pero después tampoco no bajamos en ningún momento el rendimiento y jugamos muy concentrados, muy metidos hasta los 45 prácticamente el segundo tiempo, ya seguían muy metido todo, así que por eso se consiguió este resultado que no es fácil en un clásico y con un rival como Tancaya que estaba muy bien armado de sacar esta diferencia. Sí, por suerte, justo hablábamos ahí con los chicos que hoy se nos dio de abrir rápido el partido, ya veníamos con un gol a favor y eso permitió que jugáramos de otra manera, mucho más tranquilo y creo que bueno, manejamos el partido desde el primer momento y como decís vos, nos favoreció mucho el gol. De ahí en más empezaron a manejar el partido y encima ya a los 10 minutos estaban 2 arriba. Sí, con más razón después con la ventaja ya fue amplia, ahí nomás pudimos hacer el otro gol y bueno, más tranquilidad todavía y bueno, que supimos creo manejar el partido y llevarlo hasta después, el segundo tiempo poder liquidarlo. No es poca cosa, llegan a la octava final en los últimos tiempos en nuestra liga, son los últimos grandes ganadores, salvo que perdieron el último campeonato con Huracán, hoy tuvieron su revancha, no es poca cosa llegar a la octava final. Sí, ahora esperemos que se nos dé, en la apertura tuvimos 2, no sé si malos partidos, pero bueno, no pudimos convertir, nos faltaba muy poco, jugamos creo que bien el partido acá, pero bueno, no se nos dio. Otras veces creo que ligamos en otras finales, pero bueno, ahora tenemos la suerte de jugar otra y el fútbol te da revancha y en los poquitos meses ya nos tocó llegar a otra final, así que esperemos ahora no desaprovecharla y poder darle vuelta de nuevo. Bueno, y Escazú iba a jugar la octava final, cuestión que no es fácil, ¿no? Octava final consecutiva, sí, ganó 6, después fue subcampeón precisamente eliminado ante Huracán y ahora está otra vez en el partido decisivo. No se puede decir mucho más que ha elevado su propia vara Escazú. Digo, hoy uno dice Escazú y no es el mismo, pero está invicto, está otra vez en la final. No sé sinceramente qué más le pedimos, ¿no? Sí, incluso más allá de un año bastante discreto, podríamos decir, porque no fue malo, si bien clasificó segundo, pero fue discreto respecto a los otros. Sobre el final se despierta y termina cerrando una semifinal con un global de 5-1. Y la pucha, discreto, la valla menos vencida, no, subcampeón, la mejor defensa del torneo sin lugar a dudas, pero es lo que hablaba con los protagonistas, ha elevado tanto la vara Escazú que uno mismo utiliza por ahí estos adjetivos o no valora lo que viene haciendo un grupo fantástico, ¿no? Un grupo que rindiendo la comparación, 6 puntos está en la final. Claro, o sea, la comparación, hablar de discreto respecto a otros campeonatos de Atlético Escazú, donde me parece que brilló más que este, pero sin dudas es lo que vos decís, la vara está muy alta. Y yo quiero felicitar a la dirigencia del Deportivo Huracán de Tancaya, el cuerpo técnico de Martín González, ¿no? Y es una lástima que si finalmente se hace efectivo lo que se conocía en la previa de que es la posibilidad de que Jorge Carinzi deje la subcomisión de fútbol del Globo, y bueno, y por ende también Martín González pierda su lugar como entrenador, es una lástima. Es una lástima porque a mí me parece que es un dirigente muy activo, que ha trabajado muchísimo en el club. Le hemos observado cosas porque es nuestra función, sin lugar a dudas, pero es una persona proactiva, digo, alguien con ganas de laburar. Uno va hoy
a la cancha del Deportivo Huracán, ve carteles publicitarios, sorteo de camiseta, interacción con los hinchas. Una lástima que eso se pierda. Desconozco las razones, o al menos seguramente las expondrá próximamente. Un buen campo de juego. Sí, por eso. Muchísimo mejor de lo que se venía observando en Huracán durante los últimos años, y una gran movida, como decís vos. Sí, se me hace que no debe ser fácil Tancacha, ¿no? Esas localidades por allí donde siempre se exigen muchas cosas, o por ahí a veces se mezcla lo familiar con lo estrictamente dirigencial, ¿no? O el hecho de que venga el refuerzo puede caer mal. La verdad es una lástima, insisto, lo del alejamiento de Jorge Canizzi, independientemente de las cuestiones que le hemos observado y que creemos que sí, se ha equivocado en un par de cosas. Es alguien que merece tener su lugar trabajando en una institución de nuestra liga. Tras la pausa venimos a hablar del cuadrangular, porque se definió. Hay un descendido, hay uno que promociona y hay dos que se salvaron de todo. En el último bloque, Atlético Río Tercero sigue siendo de la A. Le costó, pero lo disfrutó. Empató nuevamente y se salvó. Decile a tu auto que vas para Alem Repuestos. Así se va preparando para disfrutar. Alem Repuestos tiene todo lo que tu auto necesita. Toda la línea de repuestos Fiat. Amplio surtido en aceites y filtros para todos los vehículos. Además, te ofrecemos el servicio de cambio de aceite sin cargo. Alem Repuestos. En Felipe Varela 69. Entre Suipacha y Roldán, Río Tercero. Distribuidora Fénix inauguró su nuevo y amplio local para su mejor atención. Distribuidora Fénix, aromatizadores de ambiente, dispensers, papeles industriales. En el baño de tu empresa o comercio es imprescindible contar por costos y seguridad con papeles y secamanos industriales. Distribuidora Fénix en su local de Uruguay 181. En pleno centro de la ciudad, Panadería La Esperanza 2. Pan, facturas, marineras, grisines. Panadería La Esperanza 2. En San Martín 175. Busca las exquisiteces también en Panadería Esperanza 1. En España 350. Maxi Kiosco El Burrito. Sí, en Avenida Sabio y San Miguel, bebidas, golosinas, sándwich de miga, pebetes, cigarrillos y todo lo que necesita para su comodidad. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 24 horas, sábados y domingos de 8 a 13 y de 16 a 24. Maxi Kiosco El Burrito. Hablamos ahora del cuadrangular por la permanencia en la categoría. Se sacó la mochila de encima Atlético Río Tercero. Va a seguir siendo un equipo de la A. Sí, sin dudas, ¿no? Y gran alivio, y eso se observó después de finalizado el partido, el rostro de sus jugadores, su cuerpo técnico, su presidente, el alivio, la alegría y la pesadumbre que les corría por el cuerpo durante estos últimos partidos, fuera, ya sacada de encima. Le empataron por 9ª vez en el semestre, pero esta vez poco le importó, ¿no? Porque le alcanzó, ese punto era suficiente para ratificar la categoría. Es lo que tenía que hacer. Le alcanzaba con empatar y lo había hecho durante gran parte del año, ¿no? Sin dudas. Allí el ingreso de los equipos, con Tisera como titular, con Paolillo otra vez marcando punta por la derecha. Va a ser autor de un golazo, con Agustín Meteña y su vuelta. El Atlético Río Tercero en el terreno de juego contra un Independiente Hernando que debía esperar el milagro, ganar y que el Enense perdiera. El Enense perdió, pero el resultado propio nunca se dio. No se dio Atlético Río Tercero más allá de esta jugada. Aquí había una posición fuera de juego. Atlético Río Tercero fue el dominador y mereció tal vez llevarse un premio mayor en el partido que el empate, porque dispuso de casi toda la jugada de peligro. Va a comenzar primero con este cabezazo del Caco Carranza, la pelota que termina rebotando en Mercado, que es el que la termina peinando y la termina mandando por arriba, ¿no? Si no, podría haber significado el primer gol del encuentro. Pero también Independiente tenía alguna chance. Mira, este tiro libre muy bueno de Manuel Ferreira, la respuesta al primer palo de Mauricio Muñoz. Otro tiro libre y después va a llegar la apertura del marcador. Exactamente, la pelota de Paulillo, el remate. Golazo. Tremendo el golazo de Santiago Paulillo,
que después de mucho tiempo de inactividad, después de muchos años sin jugar, volvió, apareció en los últimos partidos para el Atlético Río Tercero para cerrar la temporada con tremendo golazo. Sí, jugando en una posición que no es la de él, sin el ritmo de haber entrenado durante toda la temporada. Brillante lo que dio Paolillo en los últimos partidos, porque rindió lo medio lo esperado, y ahí nomás Atlético tuvo su momento a tal punto de que el tiro libre termina dando respuesta el arquero Brarda, llega Carranza y todos gritaron goles. ¿Qué pasó, Caco? Le dijeron todos. Al final no terminó de embocar. Aquí un tiro libre de Petrocchi, también que termina pasando cerca. Disponía de casi todas Atlético Río Tercero. Pero, ¿qué va a suceder? Lo que sucede siempre. Genera Atlético, pero en alguna... y no convierte. Y en alguna contra lo complican. Aquí hay infracción. Sí, hay penal, hay, sobre Manuel Ferreira, que justamente quería tomar la pelota, creo que es Verte desde el piso el que lo baja, lo fulea, y allí la chance de penal para Cavagle. Para Cavagle termina convirtiendo y poniendo todo en igualdad de condiciones. 1-1 estaba el partido y se empezaba a preocupar la gente de Atlético Río Tercero por lo que pudiera pasar, ¿no? Tantas veces se quedó sin nada por no saber aprovechar las situaciones que un poco el miedo volvía. Aquí tapa Brarda una pelota increíble de Fabricio Petrocchi, se salva por poco el equipo de Hernán. Y en el retroceso Petrocchi comete la infracción y se gana la tarjeta amarilla, cuestión que lo iba a condicionar como Kipildor, que también fue amonestado justo en ese momento del partido. Hablando de Kipildor, el tiro libre y la respuesta, en este caso el rechazo del defensor de Independiente de Hernán. Muy bien, daba indicaciones. Testa tenía otro tiro libre Atlético Río Tercero en los pies de Fabricio Petrocchi, y la pelota que termina dando en el travesaño ya merecía a esa altura del partido Atlético por lo menos un gol más de Sí, fueron 7-2 en situaciones, ¿no? Sí, Independiente tuvo el tiro libre que sacó Muñoz, más la acción del penal, y Atlético tuvo el gol y otras 6 llegadas importantes y claras, ¿no? Terminó siendo por ahí un monólogo de Atlético Río Tercero el primer tiempo en cuanto a obtención de jugadas de peligro, pero terminó 1-1, no pudo convertir. Comienza el segundo tiempo y a los 7 minutos el cambio. Esteban Rodríguez, que ingresaba por José Bertea. Las complicaciones, las lesiones que acompañaron toda la temporada al Pirata y no iban a estar ausentes en el último partido, ¿no? Exactamente. Aquí un remate de Carranza de afuera del área. Brarda que termina sacando muy bien con esa estirada, se salva allí el Independiente de Hernando, que en el segundo tiempo me parece va a ir con otra actitud y a buscar un poco más. Maldonado, que lo habilita Federico Mercado, su último partido, al menos así lo hizo saber. Mercado con la camiseta de Atlético Río Tercero no pudo definir y comienza a llegar Independiente. Ojo, a base de centros, ¿no? Sí, sí. No pero más bueno, que eso, centros frontales. Pero claro, con el peligro que eso significaba, Independiente sabía que a esa altura el Herense perdía con Belgrano. Y entonces un gol le daba una chance más, ¿no? Salió a buscar con todo, se retrasó Atlético Río Tercero, me parece que se puso nervioso en algún momento. Aquí el remate, Paolillo, que termina sacando la pelota casi sobre la línea, termina salvando el arco del Atlético Río Tercero. Ahí vemos. Bueno, ya esta película ya la vimos, ¿no? Atlético, claro, como ustedes, errando goles, después no puede tener la pelota, no puede capitalizar desde la posesión, ser más tranquilo o estar más tranquilo. Y aparece con todo el Independiente Hernández y comienza a llegar. Esa fue una jugada en la que es imposible por el movimiento de la cámara determinar si había o no posición adelantada. La habilitación para Mercado y aquí otra vez Brarda tapando la pelota. Va a ser la última jugada del arquero titular de Independiente. Después iba a tener que ir reemplazado. Muy buena tapada de Brarda, como contra Petrocchi en la primera etapa. Salvaba otra vez el arco de su equipo. 40 minutos, un gol de Independiente a esa altura lo salvaba a Independiente al menos provisoriamente, pero no lo complicaba a Atlético porque el Herense perdía, o sea, Atlético se salvaba lo mismo, pero claro, era un riesgo mayúsculo para el Pirata, ¿no? Sí, era un riesgo latente. Aquí una pelota que terminan metiendo en el arco, había posición fuera de juego, era para verla esa, para estudiarla tal vez un poco mejor. Iba Independiente porque sabía lo que vos marcabas, que convirtiendo un gol se metía por lo menos le daba más esperanza por lo menos de jugar la promoción. Sí, fue una constante la Independiente en el último minuto, sin generar grandes chances, salvo 1-2, no fueron grandes situaciones. Y Atlético sí iba a tener esta con otro remate del Caco Carranza. Villa la mandaba al córner, últimos minutos de Carranza, que se retiró muy aplaudido.
Sí, porque aportó mucho en la mitad de la cancha en este partido, mucho más que el partido que ganó Atlético frente al Recreativo. El Enense Chilena de todas formas buscaba Independiente, no podía convertir y se empezaba a consumar la salvación para el Atlético Río Tercero. Y Palacios que toma la pelota, que decreta el final del partido, Atlético se sacó una mochila de encima y los jugadores de Independiente de Hernando sentenciados, ¿no? Estaqueados con la mirada al piso, año difícil para el fútbol de la capital nacional de Maní, se había ido Estudiantes, se va ahora el Cheto, que hacía 12 años había ascendido. Intenso, 4 meses donde por ahí los resultados no fueron esquivos, si bien las producciones futbolísticas eran buenas, los resultados no acompañaban, muchos empates, entonces terminamos en este cuadrangular histórico que no pensamos nunca que íbamos a estar, pero bueno, una vez que estuvimos ahí lo tomamos con mucha hidalguía, los jugadores hicieron un trabajo impresionante, fueron a entrenar, todo el mundo con la cabecita agacha, sumando, y bueno, pudimos lograr el objetivo que es dejarlo Atlético donde tiene que estar. Bueno, ¿cómo costó, ¿no?, todo el año poder convertir para Atlético Río Tercero? Hoy tuvo innumerables chances al frente del arco. Sí, creo que hoy, primer tiempo, tuvimos 6 situaciones claras, muy claras, y la primera que nos llegue el rival nos convierte, de nuevo, lo mismo de siempre. Entonces son todas cosas que a la hora de planificar tenemos que entrenar más, entrenar mejor, y poder sacar estas cosas adelante, porque el grupo de jugadores realmente se lo merecía, porque iban a entrenar, trabajaban muy bien, pero bueno, el resultado por ahí no se daba. Creo que también es producto por el nerviosismo, por esta situación donde estábamos inmersos, donde estábamos nerviosos todos, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico, hinchas, porque es muy feo ver lo Atlético, verse ahí abajo, ¿no? Por fin se puede dejar esa pesada mochila, ¿no?, colgadita, y decirle adiós. Sí, ya de mañana creo que vamos a vivir todos más tranquilos lo del mundo albiazul, así que, como lo dije, ahora reunirse con los dirigentes, ver si va a salir este proyecto o no. Nosotros habíamos hablado hasta ahora, después veremos y sea como sea, creo que Atlético tiene que armar un buen equipo, darle mucha continuidad a los chicos del club, que hay muchos chicos que tuvieron que hacer hombre a la fuerza, y hicieron las cosas bien para que Atlético esté en primera, donde tiene que estar, y tratar de pelear un campeonato que creo que es yo la historia y la esencia de Atlético, ¿no? Sí, con el área que Atlético se quede en primero, pero triste porque uno tiene que volver al pago donde juega uno. La verdad que uno hizo mucha amistad acá en este club, pero por suerte lo vamos con un sabor agradable, que este club es grande y se queda donde tiene que estar. Bueno, supiste meterte al hincha Atlético Río Tercero en el bolsillo, te quieren mucho, ¿no? La verdad que sí, yo me siento un jugador más del club, por eso, como se lo expresan los muchachos ahí, que la verdad que me duele mucho tener que dejar esta institución, porque estos 2 años me hicieron sentir uno más de la casa, y cuando te tratan así uno deja siempre todo dentro de la cancha. Me hubiera gustado dejar una imagen mejor, un campeonato, pero bueno, ellos saben que siempre uno dejó todo y siempre lo hizo hasta el final. Sí, alegres, ¿no? Gracias a Dios sí se nos dio después de toda la lucha, el sufrimiento de la gente nuestro, el aliento de ellos siempre se sintió, de la familia, y bueno, como te dije antes, con entrenamiento y con ganas y con el aliento se pudo sacar esto adelante. Bueno, partido duro hoy, ¿no? Complicado frente a un rival que se tiene que jugar la vida, ¿no? La verdad que sí, los chicos de Independiente dejaron todo, llegaron varias veces, la verdad que le pasó lo que nos pasó a nosotros durante todo el año, por ahí tuvimos muchas situaciones y por ahí no podíamos concretar. Bueno, la verdad que triste por ello, pero bueno, el fútbol es así. Sí, seguro, creo que lo que más nos dolía es que las cosas creo que las estábamos haciendo bien. Y no nos salían, no se nos daba, no estábamos ligando. El grupo estaba muy unido, sabía que lo íbamos a sacar, estábamos muy confiados que Atlético no se iba a ir a la B, y bueno, se cumplió el objetivo que era quedarse en primera. Bueno, hoy también se sufrió muchísimo, innumerables jugadas al frente del arco que no se podían concretar. Seguro, como todo el año, generamos muchísimas ocasiones, pero no la podíamos meter. Pero bueno, gracias a Dios ya se terminó, y a pensar el año que viene que sea mejor. Y bueno, se salvó finalmente Atlético Río Tercero, y eso termina siendo para el Pirata una muy buena noticia. Sigo insistiendo con que no merecía Atlético, por lo hecho en el clausura, pasar por el cuadrangular, pero bueno, deberá aprender de la experiencia, ¿no? A mí me parece que se alinearon muchas cuestiones como para que Atlético se complicara de la manera que se complicó. Creo que tuvo el nivel deportivo para estar en los cuartos de final, no digo mucho más, pero sí en los cuartos de final del torneo, pero no supo cerrar los partidos, deberá trabajar eso.
pesó muchísimo el pálido Apertura a la hora de tomar decisiones, llevó a que se equivocaran. Y bueno, tuvo que pasar por esto, ¿no? Que hasta el último partido debió estar con el santo en la boca, como se dice, pero se salvó y eso es muy valioso, ¿no? Sí, haber empezado esta segunda parte del año con esa mochila tan pesada que era la necesidad de sumar para no complicarse, les terminó jugando en contra a la mayoría de los jugadores. Un cuerpo técnico que arrancó sin haber traído sus refuerzos, sin haber estudiado un poco el plantel, eso le fue pesando cada vez más y eso me parece que fue contraproducente y fue haciendo que este Atlético Río Tercero generara, pero no pudiera cerrar o definir los partidos como lo necesitaba. El que se salvó de todo también es Sportivo Belgrano de Almafuerte, le ganó 2-1 al Centro Deportivo y Recreativo Belenense con goles de Eduardo Mascanfroni y Ezequiel Pereira de penal. Hernán Martínez desvió un penal, mejor dicho, se lo atajó Julián Lacombe, el arquero de Belgrano, y 5 minutos después el mismo Martínez descontó. Y el Enense terminó metiéndolo contra un arco, Belgrano, pero ganó el Pato Almafuertense, terminó ganando el cuadrangular con 7 puntos, Atlético Río Tercero con 5, ambos se salvaron. El Enense con 3 puntos deberá jugar la promoción contra el tercero de la B, Independiente Hernando descendió directamente. Había ascendido en 2002, es decir que desde 2003, los últimos 12 años había jugado siempre en el círculo superior, siendo su pico máximo aquel torneo Clausura 2011, donde logró el campeonato. Lamentablemente se va el Cheto, ¿no? Sí, sin duda es un año triste en cuanto a lo deportivo para los clubes de Hernando. Los 3 van a compartir categoría, ninguno de los 2 que quedaban pudieron mantener su plaza. Sí, vale la pena decir que lo Independiente fue más causalidad que casualidad, porque había promocionado los últimos 2 años, ¿no? Es gradual. Venía como estirando la agonía Independiente, bueno, esta vez le tocó descender directamente, ¿no? Bueno, sí, va a ser un campeonato duro el de la B, sin duda. Ojalá no le pase a Independiente Estudiantes lo que le pasa por ahí a Atlético Almafuerte, que le cuesta tanto volver, ¿no? Vamos a estar desde la semana que viene, por supuesto, con toda la cobertura de la final del campeonato de la Liga Regional Río Tercerense. Si viene la última parte, la última etapa, para muchos, sin lugar a dudas, la más linda. Gracias por estar, Diego. Gracias a vos, Martín. Hasta la semana que viene. Buenas noches.